Es el año de 1982. México se encuentra en la lona y la casa es acechada por una temible mariposa negra. ¿Y por qué no desayunas, Ana Paula? No, yo ya desayuné en mi casa. Pero adelante, provechito. Provechito. No digas provechito. A mediados de la década de los años 70, el reciente hallazgo de nuevos yacimientos petroleros en México ofrecía grandes expectativas de auge económico en el país, ya que durante esa época la alza en los precios internacionales del crudo iba en aumento y esto se traducía como una fase de expansión y crecimiento para el país. Vaya, México ya se consideraba rico por sus baúles llenos de oro negro. Ya nos veíamos como la siguiente potencia mundial. Esto provocó que el gobierno mexicano de ese entonces, y con el propósito de superar una reciente crisis económica, decidiera invertir en refinerías, presas, gasoductos y sin pensarlo mucho pronto comenzó a gastar más y más dinero en otras áreas como fábricas textiles, hoteles, restaurantes y hasta un cabaret. Vaya que parecía que México crecía a una velocidad imparable y como si nadie pudiera alcanzarlo. El único problema era que todo ese dinero invertido no provenía de la venta del oro negro mexicano, sino de los préstamos internacionales que México había adquirido durante esa época y que pensaba pagar con las ganancias que obtuviera de la venta de esta maravillosa sustancia negra. Cabe mencionar que este entusiasmo del gobierno mexicano fue tan contagioso que las empresas privadas dentro del país se contagiaron con el virus de la misma deuda. Más pronto que tarde, todos se enfermaron y en los años posteriores el Banco Central, que había prestado dinero a México, decidió aumentar los intereses de la deuda haciéndola más grande e infortunadamente poco tiempo después el precio del barril de petróleo cayó de tal manera que hacía imposible para México poder pagar esa deuda, causando así que México se fuera a la quiebra. Y bueno, claramente hubo mucho más leña para ese fuego y probablemente esto parezca un resumen del resumen, pero nos adentra en el ambiente social, cultural y económico en el que se desarrolla la película de la que hablaremos el día de hoy. Las Niñas Bien es una película mexicana que tuvo su estreno en septiembre del 2018 en el Festival Internacional de Cine de Toronto y que se estrenó en México en marzo del 2019. Su dirección corre a cargo de Alejandra Márquez Abella, haciendo de este su segundo largometraje y tiene como protagonistas a Isle Salas, Cassandra Chincherotti y Paulina Gaitán. Usando como telón de fondo la crisis económica de México de la que hablamos en un inicio, esta película nos invita a las vidas opulentas de la clase alta del país y de su inevitable decadencia. Las Niñas Bien sigue la vida acomodada de Sofía de Garay, interpretada por Isle Salas, una mujer de la clase alta de la Ciudad de México, en ese entonces Distrito Federal, cuyo mundo se ve repentinamente sacudido por la crisis financiera que azota el país. Sin pensarlo y casi sin querer verlo, el privilegio y la vida ostentosa de la que es parte comienza a tambalearse y se ve obligada a enfrentar la cruda realidad en la que se encuentra no solo el país, sino su vida misma, desafiando de esta manera su percepción acerca de la riqueza, del estatus social aparente en el que vive y de su propia autoestima y autoconocimiento. Cabe mencionar que Las Niñas Bien está basada en los personajes del libro homónimo escrito por Guadalupe Loaesa a finales de los años 80 y que está compuesto por una compilación de artículos sobre la alta sociedad mexicana, los cuales aparecían en medios impresos como La Jornada o Uno más Uno. Estos artículos lucían como entradas de diario o comentarios hechos por mujeres de la clase alta del país, pero con un tono bastante sardónico que servían como mofa del estilo de vida de estas mujeres. Personalmente, hace un par de años me hice con el libro, pero no logró captar todo mi interés y me pareció bastante olvidable, honestamente. No así la película, que opta por omitir ese humor irónico y se enfoca en desarrollar un personaje principal dentro de un drama más sólido. Y aunque hay momentos en los que hay pequeños vistazos de comentarios sarcásticos acerca de la opulencia de la clase alta en México, la verdad es que nunca pierde su calidad de drama y aunque tiene una ligera sensación melodramática, está lejos de ser una típica telenovela mexicana. Con una voz en off, Sofía nos abre las puertas a su casa, a su vida, a sus pensamientos y a sus deseos más íntimos. Es extraño quizás un poco descifrar si es ella hablándonos a nosotros, sus espectadores, a un tercer ser invisible o a ella misma. Pero conforme avanza la trama nos damos cuenta que esa narración es un sueño vívido, de esos que tenemos cuando soñamos despiertos, cuando recreamos nuestra vida en la mente como si de un recuerdo se tratase y la adornamos de detalles que nadie nota en la realidad.
a su alrededor, porque son solo importantes para nosotros mismos o porque simplemente no existen. Y este recurso lo traigo a la mesa porque sirve no solo como medio para conocer a Sofía, sino también como un método de autoprotección que utiliza nuestra protagonista para aislarse del mundo real, y conforme avanza la película notamos que esta voz en off sirve como distractor de la crisis por la que está atravesando. Pronto nos vemos inmersos en fiestas lujosas y clubes exclusivos, vestidos de gala comprados en el extranjero, que son modelos únicos para evitar que los copien nuestras buenas amigas en México, cremas importadas y cumpleaños infantiles con paseos en pony que forman una fachada de orgullo y felicidad que no hacen más que esconder una élite clasista, machista y engreída que se cree superior a todos los demás y sobre todo que se cree intocable, al menos hasta ese momento. Es Sofía quien sostiene toda la trama, es a ella quien seguimos en todo momento y es su experiencia con el mundo y las cosas que decide ignorar lo que le dan sentido a la trama. Y en ese sentido me parece que el guión resulta muy efectivo. Sutilmente nos adentra a la vida de estas personas que deciden ignorar lo que sucede a su alrededor y plasma de manera muy eficaz múltiples motivos que auguran el desenlace de sus personajes. Chistes sobre los sacadólares, personas que decidían cambiar sus pesos por dólares y guardarlos en bancos extranjeros, o chismes sobre la venta de propiedades y la expulsión súbita de miembros de tan distinguidos clubes. La compra de carros que nadie podía pagar y el sonido de la televisión y la radio con las actualizaciones sobre el estado del peso mexicano ante el dólar estadounidense. Y quizás el motivo más irónico sea la presencia de una mariposa negra que desde el comienzo de la película sugiere el desastre que se aproxima y que simula las creencias y supersticiones de las que ninguna clase social escapa, que tras su destrucción da comienzo al fatal clímax. Es así como la muerte de la mariposa marcará el punto exacto en el que todo se va a la basura. Es un poco extraño porque mirar esta película podría sentirse de cierta manera voyerista, pero ¿qué película no lo es? Sin embargo, aquí, como en otras películas que retratan la opulencia y el desenfreno y el despilfarro, existe un ligero toque de satisfacción al mirar la decadencia de estos personajes, quizás porque la clase alta en México, como probablemente en otros países, es un misterio para la población que no pertenece a ella. Vemos memes y parodias, videos y noticias que parecen una caricatura de ellas mismas, pero a veces resultan ser bastante reales para nuestra sorpresa, y los vemos con sus trajes y vestidos costosos, modelando marcas extranjeras que solo ellos pueden costear, con sus yates y colección de autos, y nos preguntamos si eso es realmente la vida. Y cuando menos lo esperas, deseas ser tú el 1% que pertenece a esa clase social, y quizás sea esto lo que provoca esa sensación de empatía al final por Sofía y su inevitable decadencia. Una de las cosas que más llamó mi atención es cómo la vida de Sofía simula de cierta manera la crisis que se vivía en México en los años 80. Desde el comienzo y antes de que la crisis lograra tener un impacto en su vida, ya se avecinaban ciertos indicios de malestar económico, como sucedió al inicio del gobierno de López Portillo, que apostó por la adquisición de créditos para invertir en el progreso del país, como lo hizo Fernando, el esposo de Sofía, creyendo que la inversión en su empresa los haría aún más ricos, y decide conseguir un préstamo en dólares pensando que podría pagarlos más adelante, como el gobierno pensó que lo haría la venta del petróleo, y así, confiados y sin pensarlo mucho, siguen despilfarrando dinero como si no hubiera mañana, pero eventualmente, con la inevitable devaluación del peso, ambos, tanto el país como la familia de Sofía, terminan quedándose en bancarrota. El trabajo de cámara y de fotografía son muy buenos. Con planos detalles y planos cerrados invadimos la vida de Sofía y nos sumergimos en la belleza de la opulencia, mientras en el fondo suenan las noticias devastadoras para un país en crisis que contrasta con las joyas, los vestidos, las risas y las copas de un buen vino. Se logra tal intimidad que poco a poco aprendemos a descifrar los gestos, las miradas, las sonrisas, la soberbia e incluso la vergüenza y la pena de Sofía, que se esconden tras una máscara de apariencias y buenos modales. Asimismo, los encuadres y el uso de una profundidad de campo pequeña permiten que nos enfoquemos solo en ella, porque para ella el mundo externo, las personas que habitan fuera, las personas que no son parte de su burbuja, no tienen importancia, son entes anónimos y solo existen para servirle el té o prepararle quesadillas cuando tiene hambre. Los personajes secundarios, como el esposo de Sofía,
Fernando y su amiga Alejandra brindan información muy valiosa sobre lo complejo de la dinámica de clases y sobre las expectativas que se tenían tanto de los hombres como de las mujeres en ese mundo de opulencia y apariencias. Son justamente esas interacciones las que permiten esbozar la realidad de estos personajes y juzgarlos como entes de una época y de un sector determinado de la población, y quizás preguntarnos quiénes serían sin toda esa riqueza y opulencia, porque al final del día, si nos permitimos humanizarlos, podemos llegar a la conclusión de que son personas de su tiempo y víctimas de la cuna de oro en la que nacieron. Y antes de terminar, me gustaría reconocer el asombroso trabajo de Paulina Gaitán, que con su interpretación de Ana Paula, que pertenece a una familia de nuevos ricos, le da a la trama un aire muy divertido y ligero que ameniza bastante la película. En esencia, podemos decir que Las Niñas Bien explora una noción sobre la identidad frente a la adversidad. El viaje de decadencia de Sofía sirve como medio para analizar el microcosmos de un pequeño fragmento de la sociedad que es desconocido para muchos y al mismo tiempo deseado por muchos otros. A través de sus ojos somos testigos de la lucha interna entre mantener las apariencias y confrontar las incómodas verdades que acechan bajo la superficie de una bomba a punto de estallar. Gracias por mirar con spoilers. Nos vemos hasta la próxima. Bye.